En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Muy buenas tardes, aquí estamos. Me llamo Estela, soy española de aquí de Tenerife y le pido de todo corazón al Espíritu Santo por intersección de María Santísima que me ilumine esta tarde para que de mis palabras salga este testimonio con humildad y caridad para poder contar mi historia de conversión de tal manera que le pueda servir a cualquier persona que la oiga como una llave de esperanza para cambiar también su vida de la misma manera que Dios me permitió cambiarla a mí. Mi niñez y adolescencia, tengo que decirlo, transcurrió con normalidad en una familia católica, criada por mis abuelos, sin trastornos, todo lo contrario, con mucho cariño en el seno familiar, criada, como ya he dicho, con cariño y siendo ellos profundamente católicos, creyentes, practicantes. Muy bonito, tengo muy bonitos recuerdos de mis abuelos y de su enseñanza y de sus valores. Misas, encuentros familiares, procesiones en Semana Santa, muy bonito. Recibí mucho calor de hogar. Lo que pasa es que, claro, luego la vida me fue transformando en la medida en que iba creciendo, pues la vida me fue transformando. ¿De qué manera? Envolviéndome en el entorno, me engulló en esa ola que no sabemos, que no nos damos cuenta que nos va envolviendo y nos envuelve. A lo mejor me estoy enrollando un poquito, pero me convertí en una católica de misa ocasional, de alguna primera comunión, de alguna confirmación, de bodas, de funerales, en fin, de esos creyentes que solo nos acordábamos de Dios cuando teníamos algún problema. Y no en pocas ocasiones también les culpaba a Dios por esos problemas. O sea que ese enrolamiento en el bando contrario a Dios va en tal aumento que terminas culpándote de situaciones o circunstancias que te pasan. No piensas que tu actitud y el mundo y tu irresponsabilidad son los verdaderos culpables, y el demonio, por supuesto. Contando más, para entrar más en detalle, era una persona muy individualista, confiada en mis propias capacidades, egoísta, muy egoísta. ¿Por qué? No egoísta en no darle algo a otra persona, sino en mi propio yo, en confiar en mi propio yo. La vanidad eso me perdía, y tengo que tener todavía muchísimo cuidado en eso, porque la vanidad es algo que me perdía. Muy sensible al halago, qué inteligente, qué emprendedora, qué estupendo. Contradictoriamente, cuando termino mis estudios, afortunadamente, yo creo que en un rinconcito de mi corazón había alguna semillita, porque fui a la iglesia y le ofrecí a la Virgen mi profesión. Recuerdo aquello, me gustó, le dejé mi profesión, lo recuerdo con cariño, y cuando me casé, curiosamente, le dejé a la Virgen una capa que yo llevaba, una cola, que se podía desarticular del vestido, y se lo dejé, subí al altar, antes de darle el primer beso al novio, yo subí al altar y se lo dejé a la Virgen. Creo que eso tiene mucho que ver, sin duda, con cómo se ha desarrollado mi vida afectivamente en el seno familiar,
cómo se ha salvado mi matrimonio de todos los avatares y las circunstancias que he tenido que vivir. Cuando tuve mis hijos, que tengo 2, los llevé a bautizar muy prontito. O sea que algo había en mi corazón, en algún rinconcito, alguna semilla de bondad de las que mis abuelos con sus oraciones sembraron en su momento. También creo que me sentía segura cuando entraba a la iglesia y hacía esto. Pero volviendo a mi relación con la iglesia, llegó hasta un momento que tuve una actitud bipolar, porque en alguna ocasión me sentía muy bien y segura, como estoy diciendo, y en otras veces la relación de antipatía hacia ella era tremendo. Uf, los curas, que va, la pederastia, los negocios, son unos comerciantes, unos negociantes, ¿qué harán estos con el dinero? Solamente me dediqué a trabajar con mucho ahínco, a esforzarme en tener una economía estable, a garantizarle a mis hijos una educación de calidad, no en religiosidad, que ahí es donde yo metí la pata. Yo no puedo ahora de la noche a la mañana pedirle a la madre, cámbianmelos ya. No, tendrá que llevar su tiempo, y en los tiempos los pone nuestra madre y la providencia divina a través de ella. Pero volviendo a mi juventud y a lo largo de mi vida, hubo muchas etapas con excesos, que las viví con excesos. Manipulé a mucha gente, manipulé muchas situaciones. Sinceramente creo que fui una manipuladora tremenda, vamos. Hablé mal de muchísimas personas, además, sin cortapisas, sin darme vergüenza siquiera. Antes de casarme tuve aventuras. En una de ellas casi provocó una ruptura matrimonial. Luego, una vez casada, evidentemente, sin haber invitado a Jesús para estar en el centro de nuestra familia, tuvimos muchos conflictos, incluyendo la infidelidad. Fue muy doloroso. Muy doloroso. Pasamos por crisis muy serias, estrecheces económicas y afectivas, sobre todo afectivas, de comunicación. Tuve después una época, como eso me iba flojillo, yo quería buscar un escape, y tuve una época de adicción a la evidencia, a la lectura de las cartas, el tarot, el esoterismo en general. Yo me di cuenta un día de que era una adicción. Participé en una estafa, cometí hurto a una persona con la que todavía, bueno, es mi carga emocional esa persona. Le aconsejé a una amiga que se separara cuando el matrimonio le iba mal. Incluso llegué a desearle la muerte a un ser querido. La verdad que fueron tantas cosas, tantas manchas interiores, qué vida tan de verdad penosa. La insidia era la constante en mis relaciones personales. Mi carácter yo lo podría calificar como insidioso, horrible. No llevaba paz a ningún sitio, sino discordia. De hecho, por eso no he podido mantener una amistad a lo largo de los años, a no ser que la otra persona, la pobre, fuera buena persona y me soportara. Porque con mi carácter, ¿quién me iba a soportar? Ni yo misma. Luego ya vinieron una época de años más tranquilos, donde mi único objetivo, como dije antes, era la estabilidad económica y darle, menos mal, que crié a mis hijos en valores, pero en valores éticos y morales, no en la fe cristiana. O sea, la oración en familia, vamos a misa, pues no. La misa, como siempre, ocasional, sin hablar de las comuniones sacrílegas, por supuesto, cuando me tocaba ir a la iglesia. De haber muerto en esa época, me hago la pregunta, y estoy segura de que mi condena habría sido segura. Segura. O sea, me examinan con los 10 mandamientos, ¿y qué había hecho bueno? ¿Qué había cumplido yo? Pues nada. Hoy sé que la misericordia divina me rescató de las garras del maligno, porque me tenía atrapada. Yo estaba asignada por el maligno.
Por ahí, allá por el año 2008, mi hijo menor, que hoy tiene 21, debía acudir a hacer la catequesis de su primera comunión. Y como no podía ser de otra forma, yo llegué muy tarde al plazo de inscripción, eran por allá finales de septiembre, octubre. Ya ninguna parroquia, la mía por supuesto, ya no me admitía. Y curiosamente llamé a la parroquia de Nuestra Señora de la Paz y San Amaro, que es donde está el padre Antonio y el padre Andrés, párrocos de allí, que no están en mi municipio al que yo pertenezco. Y curiosamente me dijeron que sí, que llevara al niño. Claro, con las condiciones, debía ir a misa todos los domingos, a las charlas para adultos, al rezo del rosario de vez en cuando, una vez por semana. Y entonces comienzan a surgir en mí inquietudes, preguntas, pensamientos, dudas. Tuve muchas conversaciones con las catequistas, eran unas señoras muy amables ellas, la mayoría de ellas pertenecientes al movimiento sacerdotal mariano, yo no lo conocía, evidentemente, en aquel momento. Rezaba algún rosario y sobre todo tuve contacto con el padre Andrés. La actividad parroquial me fue envolviendo. Y en una ocasión le dije al padre Andrés que tenía ciertas dudas y que me sentía muy confusa. Y el padre Andrés, como única respuesta, me dijo: reza mucho, reza mucho. Pero me lo dijo tajante y seco, sin mirarme. Me sentí como, en ese momento, en ese instante, me sentí así como un poco, sentí desilusión, pero continué, por supuesto. Y por esa época, desde hacía bastante tiempo sufría ataques de ansiedad, insomnio, no podía dormir, y mucho nerviosismo, y tomaba ansiolíticos que son pan para hoy, hambre para mañana, porque luego cuando los dejaba de tomar la realidad volvía. Además estaba infravalorada laboralmente, teníamos tensiones económicas, como he dicho antes, también discusiones familiares. Me sentía vacía, me sentía triste, sentía algo que no me permitía estar en paz. Si volvemos años atrás, les cuento dos anécdotas. La primera fue que cuando yo tenía 10 años, en un colegio religioso, y hubo un concurso de redacción sobre el descubrimiento de América, recuerdo. Y bueno, yo estaba en aquella época se llamaba tercer grado de primaria, y me acuerdo que gané el concurso. Y entonces nos pusieron en fila, como era antes, con mucha disciplina, y la monjita me da el regalito. Y el regalito era una Virgen de Lourdes del tamañito de mi dedo índice, chiquitita, es preciosa. Y yo me acuerdo que me quedé toda desilusionada, como diciendo: ¿y este es el regalo? ¿Y esto me va a regalar? Yo esperaba otra cosa, algo más material, más banal, pero yo creo que ¿qué edad tendría? 10 años. Pero curiosamente ya me regalaron una virgencita. Ya tenía la Virgen de Lourdes por ahí. La llevé a casa, se la di a mi madre, la guardé en un cajón, que cuando mi padre murió de cáncer se la di a mi madre para que se la pusiera debajo de la almohada en sus momentos duros antes de morir. La segunda fue que exactamente recibí en casa, unos años antes de que Alejandro hiciera la comunión, un sobre grande que era de una asociación religiosa que se llama Salvadme Reina de Fátima. Y la Virgen es muy bonita, es la Virgen de Fátima con el corazón, a que se le apareció a Sor Lucía en Galicia. Muy, muy bonita la imagen, en tamaño grande, la tengo encuadernada. ¿Qué hice yo? La vi, me pareció bonita, pero la guardé en un cajón. Hasta años más tarde, que la desempolvé y até los cabos. Me estaba siguiendo ¿cómo es? Sí, estaba detrás de mí, estaba siguiéndome, estaba mirándome. No me perdía de vista. Yo como cabra loca y ella pendiente a ver cómo me podía traer al rebaño. Intenté rezar con frecuencia, pero me agotaba, me cansaba. Comencé a hacerlo poco a poco y en diferentes escenarios. En el coche, en el trabajo, cuando viajaba en avión. Y llegó un momento en que necesitaba rezar como alimento diario. Y entonces es cuando yo siento
tristeza, pero no como la depresión que necesita ansiolíticos, no, otro tipo de tristeza. Era remordimiento y dolor por mis pecados. Y comencé a percibir, hasta ese momento me daba cuenta de que yo no había calibrado lo que era el pecado. Y yo identificaba entonces con claridad lo que había hecho de malo en mi vida, una cosa detrás de la otra. Decía, pero es increíble que yo, con 40 y tantos años, no me haya dado cuenta hasta ahora de que he perdido mi vida. ¿Pero qué he hecho? Un desastre detrás de otro. Yo decía, si hoy me examinan, pero es que no apruebo nada. Es que es impresionante. Es que todos los mandamientos, en todo había alguna pega. Aprobado no había ninguno. Y entonces la tristeza, los remordimientos, el dolor por mis pecados comenzaron a quemarme de una forma, era como un ardor en el pecho, no podía respirar. Había momentos en que yo no podía respirar ni dejar de llorar. Un día era realmente duro, para mí era vergonzoso, me sentía vergüenza. Una vergüenza que todavía hoy siento, y lo único es que el Espíritu Santo y la Virgen quiere que lo cuente, porque no lo puedo reservar para mí ese cambio. Pero eso no quiere decir que yo que no sienta vergüenza por mi vida pasada. Parece que estoy hablando de otra persona que hizo esto. La Estela vieja, no la Estela nueva. El hombre viejo que quiero que no exista, pero existe, está ahí, y tengo que tener presente siempre con humildad que Dios me ha acogido, Jesús me ha acogido y me ha sacado del abismo. Un buen día, lastimosamente yo no recuerdo la fecha exacta, pero fue en el año 2010, y llegué a mi trabajo por la mañana, sin dejar de llorar desconsoladamente, y con una pena profunda, pero tan profunda la pena, como nunca antes me había sentido. Me sentí en mi mesa del despacho y comencé a hablar en voz alta, cosa que yo nunca había hecho, como si Dios me estuviera oyendo. Yo estaba, es más, ese día estaba tan débil y vulnerable que sabía que Él me estaba oyendo. No valgo para nada, Señor. ¿Qué he hecho con mi vida? Ofenderte, ofender al prójimo y destruirme a mí misma. Y lo que es peor, llevar a mis hijos a una vida sin Dios, cosa que no tengo perdón, enconar con familiares, con mis seres queridos, enconar las relaciones. No les he cultivado en la fe de mis mayores, en la fe de los antepasados, en la fe de Cristo bendito. Y te he fallado y no valgo nada. Imploro solo tu perdón. Y yo me acuerdo que la última frase que le dije a Cristo fue: quisiera ser una buena cristiana y nada más. Una buena cristiana y nada más. ¿Cómo he podido caer en este abismo? Lo siento, Señor, lo siento. Y lloraba con dolor. A mi alrededor en ese instante se hizo un silencio diferente a otros silencios. El aire ambiental a mi alrededor cambió, se hizo más denso, diría yo, por explicarlo de alguna manera, y pude vislumbrar a través de una ligerísima y fina neblina, muy fina, una figura alargada, masculina, Jesús de Nazaret. Sí, yo lo reconocí, y creo que cualquiera que hubiera estado sentado allí hubiera reconocido clarísimo a Jesús de Nazaret. A mí se me manifestó así, como cuando caminaba en la tierra, y vestido con su túnica delicada, blanca. Se le notaba que era blanca, aunque se veía con el ligero tono gris de esa neblina, de ese ligero velito, que no le permitía la nitidez total. Pero pude vislumbrarle su silueta y su suave y amorosa sonrisa. Y no encuentro las palabras adecuadas para describir
la belleza que me transmitió interior, exterior de él e interior. Me transmitió el amor como nunca lo había sentido en mi vida, un amor sobrenatural y desconocido por el que nosotros que tenemos hijos, los que tenemos hijos, los que tienen mucho amor por sus familiares más queridos, que va, no se parece, no tienen nada que ver a ese amor que yo sentí. Yo creo que debemos de dejar de tener miedo. Ahora entiendo al Papa Juan Pablo II cuando decía, no tengáis miedo. ¿Cómo vamos a tener miedo ante tanto amor que nos quiere atraer hacia Él y que lo único que pide de nosotros es humildad y cariño y desprendimiento de nosotros mismos, de ese yo tan negativo y tan feo que tenemos? Se acercó lentamente, muy lentamente, hacia la mesa donde yo estaba sentada. No había más mesa, era un despacho solo. Y miró suavemente las estanterías. Se estaba comunicando mentalmente conmigo sin hablarme. Era como si un interlocutor estuviera hablando conmigo igual, pero sin necesidad de hablar. Y me trataba como cuando un maestro trata a un niño pequeño que quiere ver qué está haciendo, qué dibujito está haciendo, qué letras o qué vocales está escribiendo. Así me sentí tratada. Me transmitía mentalmente su perdón. Me perdonó. Yo es que todavía no doy crédito a ese perdón. Me abrigaba, yo me sentía abrigada con su afecto y con su suave sonrisa. Al llegar a la mesa, tocó, yo tenía una serie de folios en el extremo izquierdo de la mesa, y él, lo que pude ver más claro es cuando sacó de la neblina parte de su mano, dedo índice y medio, y tocó la punta del papel, y el papel se movió. En ese momento, los dedos muy blancos, la mano larga y delicada, pero curiosamente también transmite masculinidad. No sé cómo explicarlo, pero así me lo hizo ver. En ese momento, cuando se movió la punta del papel, del folio, casi me da un infarto. En ese momento yo volví en sí, porque estaba era como una borrachera, como cuando es que no sé cómo era, y era pleno día, 10, 11 de la mañana. Y en el trabajo, sinceramente es indescriptible, nunca tendré palabras para agradecer lo suficiente cómo Dios puede perdonar a un ser humano, a una criatura, cómo nos puede querer tanto, cómo nuestra alma debe ser tan preciosa para Él, para querernos tanto. Estuve temblorosa todo el resto de la jornada, emocionada. El corazón, la verdad, no me cabía en el pecho y no podía dejar de llorar por la alegría que sentía. Me transmitió muchísimas cosas, entre otras, que debía ser fiel a su iglesia. Me lo dijo, me lo hizo entrever así, mentalmente, que aunque estaba perdonada, con afecto, con aquel cariño, porque me abrigaba con su sonrisa. Era una sonrisa que ya abrigaba, que debía ir a confesarme con un sacerdote de su iglesia, rezar mucho, cambiar de actitud. Me trató como una niña pequeña. ¿Cómo se trata a un niño pequeño? Como la Virgen en el movimiento sacerdotal mariano quiere que seamos, así me trató a mí Jesús ese día. De ahí en adelante comencé a frecuentar la parroquia. Solo Dios sabe lo que me costó confesarme. Eso fue tremendo, vamos, porque tuve que hacerlo en 2 o 3 veces, porque eran tantos la ristra de pecados que yo tenía, la lista, ristra se dice en el campo, pero era una ristra, de verdad, como cuando se cuelgan los ajos, eso era uno detrás de otro. Y entonces me confesé en mi parroquia, la que frecuentaba. Después, me acuerdo que me acordaba de algún otro pecado, si por ejemplo estaba en la ciudad,
esperaba que hubiera una iglesia abierta, ahí entraba y me terminaba de confesar y después se lo volvía a repetir al sacerdote que me adoptó como guía espiritual, hasta que me dijo, yo creo que estás repitiendo lo mismo, lo mejor es que te tranquilices, ya el perdón está dado, no le des más vueltas, vive mirando hacia adelante según los designios de Dios. Y entonces me invitó a un cenáculo de oración. Simplemente me invitó al cenáculo de oración. No me dijo te vas a consagrar ni nada, eso vino después. Y hasta el sol de hoy. Después me consagré, por supuesto, al movimiento sacerdotal mariano y la transformación en mi vida es que no tiene nada que ver. Es que la transformación no solo, es que la transformación es interior. Mi transformación espiritual, lo que ha hecho María, ha sido como como fabricar un vaso nuevo con arcilla, como moldearme. También se lo he pedido, cierto es, pero la gracia no ha sido sino regalarme cosas. Jesús no ha hecho sino regalarme cosas. Me ha transformado. Me llevó al movimiento sacerdotal mariano. El hijo me llevó a la madre, o viceversa. O la madre me llevó a su hijo y me atrajo nuevamente a su regazo, como hace con los pollitos la gallina. Hoy me doy cuenta de que la Virgen Santísima siempre estuvo ahí. Me enamoré de Jesús, conocí al Espíritu Santo y al Padre, siempre le rezo, conozco lo que es capaz de hacer la divina providencia en todo en nuestra vida, desde lo más mínimo material hasta lo más complejo, hasta en el trabajo. El nivel de exigencia que se me ha pedido en el trabajo, incluso con las nuevas tecnologías, de no haber tenido la asistencia de María. Yo le digo a ella, cuando voy al trabajo, María, la jornada es tuya, porque como venga algo nuevo tecnológicamente hablando, la mejor ingeniera eres tú. Yo no puedo. Es que sale, es que todo sale. Y lo único que tenemos que dar es amor. Hacer lo que estoy haciendo ahora, servir de testimonio para que cualquier ser humano que oiga esto y le pueda servir y pueda suscitar en esa persona esa inquietud que lleva a reconocer después el pecado y a confesarlo y a estar nuevamente, a recuperar la gracia, la amistad con Dios. Es que no sé qué más decir. Los que me conocen de cerca, mis hijos, mi marido, por supuesto, aprecian ese cambio en mi vida, el cambio en mi familia, cómo ha sanado las relaciones familiares. Lo ha sanado todo. La oración, yo veía, es como tejer, es como cuando vas tejiendo algo que se ha roto y lo va no remendando, porque remendando suena feo, lo va como volviendo a tejer alrededor y tú ves aquel milagro y dices, no me lo puedo creer, Señor. No me lo puedo creer. La divina providencia, hoy puedo decir que organiza cada instante de mi vida. Mi vida ya no me pertenece. Mi vida le pertenece a la Madre y le pertenece a la Santísima Trinidad, le pertenece a Jesús. Yo quiero ser de Jesús y hoy aprovecho para hablarle a Él también que está aquí, a María, que quiero seguir siendo, ¿no? Ser una buena cristiana. Que cuando me muera, mi corazón muera sin estar en gracia de Dios. Le pido a todos los santos del cielo que me ayuden y me asistan en esta tarea, a los ángeles del cielo. También el maligno estuvo muy rabioso, Tuve manifestaciones del maligno cuando sucedió esta etapa de conversión en mí. Pero la oración a la Madre hace milagros porque nunca más. Y tranquila, pero sí he apreciado cuando el maligno actúa en otras personas, de la familia, en el trabajo. Incluso hay veces que se hace se ve hasta el aspecto físico de cómo cambia el rostro de la gente cuando está dominada por él, cosa que antes no podía apreciar, ahora sí. A lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero créanme que no es una barbaridad. Llega un momento de sensibilidad en que cuando alguien
está diciendo cosas feas, se nota la presencia del maligno allí. Lo importante para mí hoy es haber sido perdonada y haber tenido contacto con ese amor tan grande y desconocido, con ese amor sobrenatural que nos abriga y nos guía. Y saber que todos lo tenemos a nuestro alcance. Servir con fe al proyecto que la Santísima Virgen, a través del movimiento sacerdotal mariano, tiene para cada alma. Y que podamos ayudarle a salvar a muchas criaturas que, como yo, estuve condenada, y si no es porque me dio tiempo y suscitó en mí a través del Espíritu Santo y me guió y suscitó ese don, esa capacidad para percibir el pecado y para el don del arrepentimiento, es un don para esas personas que caminan descarriadas por el mundo sin rumbo, que muchas de ellas son buenas personas y no lo saben. Mucha gente es buena gente y no sabe que lo es. Están atrapados por el mundo, por el maligno que los tiene encapsulados en una jaula donde no se ven los barrotes, pero están esclavizados. Yo agradezco muchísimo a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que ha hecho por mí. Agradezco a la Virgen María, soy su criatura y quiero seguirlo siendo. No quiero nada mío. Yo no tengo nada. Yo quiero que todo sea de ella y lo que ella me aporte, lo que la divina providencia me aporte, si es para bien, lo recibiré con los brazos abiertos. A nuestra Madre Santísima que me ha guiado hasta este momento presente, que me permite estar aquí hablando y grabando este testimonio que espero sea algún día de utilidad. Al Padre Andrés por su enseñanza y guía. Es un buen apóstol de Cristo, cree en lo que predica, eso es muy importante, lo transmite. A la Beata María Valtorta, porque me leí los 14 volúmenes en aquella época, estaba que no salía. Sí, creo que si hubiera entrado en la Biblia de lleno, no habría podido hacerlo. Sin embargo, el Evangelio novelado de María Valtorta me ha ayudado tanto en mi evolución espiritual. Luego, hemos pasado aquí unos años, un par de años, más tibios, todo hay que decirlo. Y ahora, esta revolución espiritual del cenáculo virtual, a través de Ernesto, este cenáculo online que nos permite estar tanta gente de distintos lugares unidos en oración, a mí me ha devuelto, bueno, me ha reactivado, es como encontrar la renovación espiritual dentro de la renovación que ya había hecho. Estoy feliz. Gracias al Padre Rubén y a todos los sacerdotes que participan cada día y colaboran en este fraterno encuentro. Gracias a todos los santos, a las almas del purgatorio y a los ángeles y arcángeles. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Y gracias Madre, gracias Madre, gracias Madre. No tengo nada más que decir porque las palabras pueden, el exceso de palabras creo que puede estropear un testimonio que para mí ha sido emotivo, fraterno, y quería manifestarlo. Le agradezco profundamente a Ernesto, que un día conversamos acerca de este tema, se ha hecho realidad este encuentro, que poco más puedo decir. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo